Reciban un saludo de parte del Señor. Así que estamos muy contentos de estar aquí y queremos compartir de lo que el Señor nos ha dado en esta hora. Estamos escuchando algunas problemáticas de algunos padres en cuanto a la educación de los niños, y eso nos ha motivado a reunir un grupo de padres y comenzar a estudiar instrucciones que Dios ha dado en cuanto a la educación de nuestros hijos para esta hora de la historia. Y no solamente se está notando esa preocupación en los padres con respecto a la educación de los hijos, sino que ya en la población adulta de nuestra iglesia, algunos han expresado otra problemática que tiene que ver ya con las relaciones familiares, especialmente de pareja, cosas que no salen mucho a la luz pública, pero conflictos a nivel matrimonial en relación con la parte sensual. Y vemos que nuestra iglesia está siendo golpeada por el tema de infidelidades, divorcios, conflictos dentro del hogar. En fin, no están viendo muchos jóvenes un ejemplo digno a seguir, que a algunos ya les da miedo hasta enamorarse, casarse. Otros dicen eso es una lotería, que le toque un buen hombre a una mujer o un buen hombre o una buena mujer a un hombre. Eso está preocupando a muchos. Y una de las cosas más recientes, nos manifestaba un joven el tema de sus involucraciones en caminos prohibidos que tienen que ver con adicciones. Así que nos han manifestado algunos jóvenes de confianza que hemos conocido que están pasando por algunas situaciones como estas, y nos dicen: es que esto es duro, esto es difícil, el tema de la tentación. Y hay una tentación que es sobre las pantallas, los videojuegos. Muchos han manifestado que ese fue el primer paso, los videojuegos, los celulares, las tablets, los computadores. Luego de allí han ingresado a el mundo digital y les ha llevado a otras adicciones. Se van hundiendo más y sienten que su vida cristiana ya está perdiendo su razón de ser. Entonces muchos dicen: yo me siento aburrido, yo ya no sé qué hacer, ya no le encuentro sentido ir a la iglesia, en mi casa ya leer la Biblia, hacer los cultos, no le encuentro sabor. Y eso es una evidencia clara de que Satanás quiere destruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los hogares, finalmente al pueblo de Dios. Así que, meditando en todo eso, ¿por qué puede estar pasando un joven? ¿Cómo le podemos ayudar? Hemos sido llevados a estudiar lo que en la inspiración nos ha mostrado cuál ha sido el origen, cuál es el origen, la base de todas las tentaciones, y qué solución provee el plan de la redención para eso, dada esta problemática y esta necesidad que se está viendo. Como decía en el repaso de la lección, que los dirigentes judíos atacaban a Jesús por un problema, o al pueblo le mostraban un problema pero no le mostraban la solución, que decía el hermano César en la lección. Queremos plantear, darle una herramienta a la iglesia en esta mañana de cómo podemos hacer para empezar a ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, cómo fortalecer los matrimonios en este importante tema. Va a ser una clase. Trataré de ser lo más preciso y avanzar con las diapositivas. ¿No se alcanzan? Ok. Y quiero que leamos una cita primero en la Biblia, que fue la lectura bíblica. Y vamos a ver cómo se relaciona
la preparación para nuestra traslación o para vivir en el reino de los cielos con el tema de los apetitos, las pasiones y la temperancia. ¿Y dónde podemos rastrear este tema? Hebreos 12:14, ¿qué nos dice? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual ninguno verá al Señor. Todos queremos ver al Señor. Esa es la esperanza que nos anima. Hemos venido a este hospital, se llama la iglesia, estamos enfermos por una enfermedad llamada pecado. Esa es la lepra espiritual. Y el médico, el director de este hospital, es el único que nos puede sanar para hacernos aptos para el reino de los cielos. Entonces Él está llevando un proceso en nosotros. Y en una palabra, de entre varias que utiliza la Biblia para designar nuestra preparación para la segunda venida de Cristo y el reino de los cielos, está la palabra santidad. Pero ¿qué nos proponemos esta mañana? Según esta cita del deseado de todas las gentes, página 76, nos dice: todos los que quieran alcanzar, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. ¿Qué deben aprender todos los que quieran alcanzar la santidad? Según esta cita, porque hay muchas cosas que hay que aprender, pero vamos a ir canalizando al tema que nos compete. ¿Qué debemos aprender? Las lecciones de ¿qué? De temperancia y dominio propio. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las lecciones de temperancia y de dominio propio? Como parte de alcanzar la santidad, no es lo único, hace parte. Y dice: las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. ¿De qué pasiones y de qué apetitos está hablando? ¿Y qué significa que deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente? Y dice que esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar, ¿qué cosas? Las sagradas verdades de la palabra de Dios. Si lo leemos de manera regresiva, practicar. Miren el último verbo: practicar las verdades de la palabra de Dios. Pero ¿de qué va a depender practicar? Comprender. ¿De qué va a depender comprender? Tener percepción espiritual. ¿Y qué nos va a ayudar a tener percepción espiritual? Fuerza mental. ¿Y qué nos va a ayudar a tener fuerza mental? Una disciplina que incluye dominar o mantener sujetos los apetitos y las pasiones que están dentro de las lecciones de temperancia y dominio propio. Estamos colocando apenas la base del estudio para saber por dónde nos vamos a ir. ¿Es serio entonces el asunto de los apetitos y las pasiones? Claro que sí. Y termina diciendo, ¿lo pueden leer? Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Temperancia. Y más allá de la temperancia, ¿de qué vamos a hablar? Y más allá de qué vamos a hablar. Preparación. Y en última instancia, porque nosotros estamos aquí preparándonos ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver cómo la temperancia en relación con esos contenidos ocupa un lugar, no todo, ocupa un lugar en esa obra de preparación. Así que vamos a saltar, hermano, a la diapositiva número 63 y vamos a comenzar. Esto es una clase
Les animo para que no se la pierdan. Sé que la hora no es fácil, estos climas han sido agradables, cálidos. Yo que hablo despacio, algunos me dicen que usted arrulla, ¿no? El que quiera dormir, que me escuche hablar y yo lo arrullo. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para no perdernos de este estudio. Entonces vamos a ir al principio. Vamos a ir al principio y vamos a empezar por entender algo que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió en el principio? Vamos a ir a Génesis y vamos a tener allí en el capítulo 1 y luego vamos a leer esta cita. En algún momento vamos a leer algunos textos de Génesis 1. Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos ¿por quién? Divinamente. Estamos leyendo del libro La Temperancia en la página 11. Y ya vamos a mirar qué es eso de apetitos y pasiones que Dios estableció en nosotros. Fueron establecidos divinamente, y cuando fueron dados al hombre, ¿qué característica tenían? Eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová. ¿Pero qué son los apetitos? Que Dios estableció al principio. ¿Qué son esas inclinaciones que Dios estableció para nuestra felicidad, pero con unas características claras? Estaban gobernados ¿por qué? Por la razón. Por una razón santificada al principio, eran puros y santos. ¿Qué son los apetitos? Y vamos a mirar en Génesis dónde están los apetitos. Pero vamos a leer una citica más de la siguiente diapositiva, Patriarcas y Profetas, página 24. Es para corroborar lo que dice la cita anterior. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Ahora necesitamos entrar a qué son los apetitos. ¿Qué dice la inspiración? ¿A qué se refiere cuando dice que Dios estableció los apetitos y las pasiones? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra preparación? El dominio de esto con nuestra preparación. Así que la siguiente diapositiva, y dejamos un clic a la siguiente diapositiva, sale un título, ¿qué es el apetito? Y ahí vamos a entrar a Génesis. Y esto va a ser fascinante, hermanos. Tratemos de no perder el libro. Vamos a ir entonces a Génesis, capítulo 1, a la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con ¿cuántas dimensiones? Preguntas de repaso. Dimensiones física, mental, espiritual. Formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser pensante, un ser racional. El hombre está constituido por tres áreas: física, mental y espiritual. Eso ya lo sabemos. Ahora, en cuanto a la parte física, aunque en todas las áreas, Dios creó al ser humano con necesidades. Damos siguiente clic. Dios creó al hombre con necesidades en todas sus áreas. De pronto alguno no alcanza a ver por la letra chiquita. Dios creó al hombre con necesidades en todas sus áreas. Una de esas necesidades, en cuanto al área física, en Génesis, fue la de que el cuerpo tenía que recibir nutrientes contenidos en ¿dónde? En los alimentos. Entonces vamos a darle clic y vamos a ir a Génesis 1:11.
Génesis 1:11, el tercer día Dios crea la hierba verde, Génesis 1:11, y dice: hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Aquí está creando Dios los alimentos para los seres vivos. Y esos alimentos que contienen, los que estudian nutrición, los que estudian bioquímica y se van por la parte de la alimentación, ellos nos hablan de algunos nutrientes, ¿verdad? Que las vitaminas, que los minerales, que nuestro cuerpo necesita ciertas vitaminas, y nos educan como iglesia desde la población infantil hasta adultos. Mira, es que al niño hay que darle nutrientes. Es más, desde la mujer en embarazo hay que comer así para que no le falten estos nutrientes. Dios ya lo sabía y creó los alimentos que contienen esos nutrientes. Ahí está, en el tercer día, creando Dios esos alimentos. Luego, cuando Dios crea al hombre, vamos al versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Entonces Dios crea los alimentos, los árboles, las plantas que el hombre debía comer para poder satisfacer las necesidades nutricionales. Y aquí los nutricionistas nos orientan mucho y nos dicen: tú puedes comer pero no nutrirte. ¿Cómo? Porque el propósito de comer es proveer al cuerpo los nutrientes. O puedes excederte en ciertos nutrientes y ser deficiente en otros. Y ellos allí nos educan del principio de la variedad, en qué alimentos hacer más énfasis para que no haya deficiencias. Y hay muchas enfermedades que son por deficiencias y le mandan vitaminas, tomen vitaminas. Dios sabía todo eso. Así que en esos alimentos que Dios les dijo: os serán para comer, ahí estaban esos elementos. Ahora, cuando uno estudia detenidamente, Dios crea al hombre perfecto. Pregunta: ¿cómo sabía el hombre que necesitaba comer esos alimentos? ¿Qué mecanismo le creó Dios? Porque ahí están los árboles hermosos, deliciosos. Dios le dice: mira, Adán, Eva, eso os será para comer. Ay, qué bonito, Señor. Pero ¿qué mecanismo? Ahora volvemos a la cita. ¿Qué creó Dios? ¿Qué estableció para que el hombre pudiese satisfacer esa necesidad? Cuando usted, ¿qué siente usted por eso de las 12, 12:30? Cuando uno se levanta, ¿qué siente uno? Y uno va a hacer ejercicio, pero como que algo se está despertando, y toma agua, pero algo se está despertando. ¿Qué mecanismo colocó Dios? Se llama, ese es un mecanismo que Dios colocó para que el hombre supiera cuándo comer. ¿Quién de ustedes come sin hambre? Ahora, eso se ramifica a otro punto, la tentación. Pero todavía no nos vamos a meter allí. Porque si yo tengo el alimento que me va a satisfacer el hambre, y el hambre me da, y Dios me dice: o será para comer, come, te dio hambre, pues come. Pero cuando no tengo hambre y como, ya vamos a mirar eso, ahí es donde entra la tentación, y vamos a mirarlo ahorita con Eva. Así que primera cosa que estamos confirmando o recordando o aprendiendo hoy: Dios creó el mecanismo del hambre, del apetito. Y el diccionario, definiendo lo que es apetito, dice que el apetito, vamos a darle clic, es la tendencia, el impulso, la inclinación, el deseo, dice el diccionario,
de satisfacer las necesidades orgánicas, especialmente ¿cuál? La de comer. ¿Quién creó eso? Lo creó Dios. Y la palabra con la cual se puede equiparar apetito es hambre. Uy, tengo apetito ya. Tengo hambre. Eso lo colocó Dios de manera natural. Y por eso le creó al hombre los árboles y los alimentos que iban a satisfacer esa necesidad. Ahora, en el mismo principio, vamos a Génesis capítulo 2 y en el versículo 17, ahora encontramos que Dios le dice al hombre con respecto al árbol del bien y del mal. ¿Qué le dice? En contraste, yo creo que ahí nos toca darle clic y hasta que aparezca, bueno, está bien, la anterior, correcto, la anterior, ahí. Aquí encontramos lo que Dios le dijo al hombre que debía comer, y esto es la base para entender lo que es la temperancia. Le dijo, os será para comer. Lo notan ahí al final del versículo 29, os serán para comer. Pero en el principio Dios también le dijo al hombre que de algo no debía comer. En Génesis 2:17 le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué iban a hacer? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que en el mismo principio, el hombre recibe instrucciones de qué comer, pero también recibe instrucciones de qué no comer. ¿Vamos claros hasta allí? Y le crea el mecanismo que le va a decir, tienes que comer, pero hay algo que no se debe comer. Vamos entendiendo la idea. Cuando al hombre se le despertara el apetito, tiene que comer, pero él tiene que ir a las fuentes que Dios le dijo, esto será para comer. No vayas a satisfacer tu apetito con lo que te estoy prohibiendo que no vayas a comer. Y esto es lo que nos va a llevar a entender la temperancia. Tengo hambre. Dios dice, es por aquí, esto. Eso no, esto sí, o será para comer. De este no comerás. Pero tengo hambre, Señor. Ya hice provisión. Esto es lo que va a satisfacer tus necesidades. Ese árbol no. Que debía comer y le enseñó cómo comerlo, pero también le dijo, de eso no participe en absoluto, de ese árbol del bien y del mal. Ahora, tengamos presente que si aún se satisface de manera indebida la necesidad de comer, eso produce placer. Porque las papilas gustativas no son las que van a discernir, esto es bueno, esto es malo. Ellas dicen, qué rico, pero la mente dice, no, eso no está bien. Y ahora nos vamos a dar cuenta cómo después del pecado, lo que ganó fuerza fue el placer, no la razón. Y vamos a ver cómo esto nos puede ayudar a nuestros niños. Si yo los pongo a ellos a escoger, ¿por qué creen que se van a guiar? ¿Por esto o por esto? Hijo, mira, aquí está ya el almuercito, la ensaladita, la lechuguita, el brócoli, guácala, dicen algunos. Mira, aquí tiene la golosina, aquí le traes para allí. Ellos lo saben, ellos están siguiendo un instinto que Dios colocó, por eso ellos lo saben. Por eso aquí los niños no tienen la capacidad para saber qué es lo que los va a alimentar. Nos toca saberlo nosotros los padres. Ahora, segunda definición de temperancia. Es casi parafraseando esta, se encuentra en el libro de la temperancia, dice: la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. O sea, ya amplía no solo la comida, porque ya en la mensajera del Señor encontramos la temperancia en todos los aspectos de la vida. Avanzamos. Y tenemos aquí un resumen, siguiente clic, tenemos aquí
lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. Dios le enseñó a Adán y a Eva cómo complacer correctamente el apetito. La obediencia a la ley de Dios quedó asociada a la correcta complacencia del apetito. ¿Qué enseñamos comúnmente cuando hablamos de la caída del hombre? Que ellos transgredieron la ¿qué? La ley de Dios. La ley de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo la ley de Dios estaba asociada con las necesidades del cuerpo, el apetito. La intemperancia es pecado. ¿Afecta mi obediencia a la ley de Dios? Y entonces la mensajera del Señor, en el libro Régimen Alimenticio, dice la intemperancia como pecado. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Que no nos hagamos la ilusión de ¿qué? De que la intemperancia no es pecado y que no va a afectar su espiritualidad. La dimensión física está estrechamente relacionada con la mental y la espiritual, hermano. Lo que Dios juntó, Satanás va a separar. Mira, lo que tú comas y bebas no te va a afectar espiritualmente. Mentira, cuando vamos al Edén nos damos cuenta que sí. Por eso el Señor está trayendo nuevamente instruir a su pueblo en estos asuntos, porque tienen que ver con nuestra preparación. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Ahora, la clase continúa, pero quisiera saltar aquí, en otra ocasión se las puedo dar, porque esto es detallado, esto es una clase. Mucho contenido, la mente no tiene la capacidad de retener, me pasa a mí, y se pierden las impresiones hechas. Y quiero que avancemos para ir cerrando a la diapositiva 80, por favor. La diapositiva 80. Y hacemos como unas reflexiones finales, porque no es sano saturar la mente con mucha información para que se pueda asimilar y digerir. Queremos aquí en la diapositiva 80 mencionar lo siguiente. La primera tentación de Jesús. Dice, Cristo sabía que para llevar a cabo con éxito el plan de salvación debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. ¿Y dónde comenzó la ruina nuestra? En el apetito. Y dice que Cristo comenzó la obra de redimir al hombre en el terreno donde Adán cayó, el apetito. ¿Qué tan importante es seguir estudiando esto? Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría ¿a qué? A olvidar a Dios y que le estorbaría directamente el camino de su salvación. El placer, hermanos, se está interponiendo. La satisfacción equivocada de las necesidades orgánicas está llevando a muchos a la ruina por la complacencia. Y aquí en la satisfacción de la comida Dios puso papilas gustativas, y todos los casados sabemos que en la satisfacción sensual también hay placer. Y como estas dos necesidades son hermanitas, nadie que se rija por los principios que Dios ha determinado para satisfacer las necesidades orgánicas, ¿quién nos va a garantizar que sí se va a regir por principios para satisfacer entonces las necesidades sensuales?
¿Se dan cuenta? Por eso, dentro de este estudio, la hermana White dice, la estricta temperancia debe estar incluida dentro de la educación de los niños. Porque si los niños empezamos a permitirles que crezcan brincando de un placer a otro, el placer de comer, de jugar, de ver, de tener, el niño va creciendo como un ídolo, el ídolo del placer. Y él no va a tener una barrera que lo refrene, no, eso no lo hago porque es malo, pero es rico, no. Yo fui enseñado en hábitos de estricta temperancia, porque cuando ya se madure el cuerpo hormonalmente, díganme ustedes, hermanos, ¿quién los va a ayudar a refrenar toda esa fuerza pasional que han estado alimentando con otras cositas? Y entonces están sucumbiendo ante la pasión. Vicio secreto, canales prohibidos, drogas, y muchos están cargando con eso. Y se meten en un hoyo que ya no saben cómo salir. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? A veces necesita rehabilitación. ¿Se dan cuenta lo serio del asunto? Jesús venció, termino con este. Siguiente diapositiva. Aquí nos da para más, pero entiendo la capacidad de retención de la mente y no podemos seguir avanzando. Con la siguiente diapositiva quiero terminar con esta. Voy a poner la siguiente, hermano, trabajo. Régimen alimenticio. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que ¿cuál? Que la relacionada con el dominio de ¿qué? De los apetitos y pasiones. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial, y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino ¿para qué? Para que venzamos. La base de la primera tentación fue el apetito y fue la base de todas las demás tentaciones. Y Él comenzó allí donde comenzó la ruina. Y nos quiere decir hoy día que sí se puede vencer con su ayuda. Y para estos problemas que se están presentando, sí hay solución y sí hay esperanza. Mis apreciados hermanos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el dominio de los apetitos y pasiones tiene que ver con esa preparación. Quien no venza en lo referente al apetito y es una victoria conmigo mismo. Y la primera obra que Cristo hace cuando yo le recibo es empezar a poner en orden lo que el pecado volteó. El apetito estaba sujeto a la razón, con el pecado se invirtió y Cristo dice, vamos a devolverle la razón en dominio. Que el Señor nos ayude a ver la importancia de este aspecto en nuestra preparación, en la educación de nuestros hijos, en la orientación de los jóvenes, porque va a afectar la vida de noviazgo, la vida matrimonial, y finalmente va a llevar a la ruina a muchos, por no dominar sus apetitos y pasiones. Que el Señor les bendiga, que su Espíritu Santo pueda ayudarnos en esa reforma del paladar, para que Cristo pueda ser glorificado en su pueblo.